Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Como seguramente está usted enterado, ha sido difundido ampliamente en los espacios de Grupo Imagen y aquí en Excelsior TV, esta reunión que se celebrará este miércoles y jueves en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, entre el primer ministro de Canadá, el señor Stephen Harper, el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, y nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Esta reunión se enmarca en el tratado que tenemos los tres países y que entró en vigor el 1 de enero de 1994, es decir, prácticamente hace mes y medio cumplió 20 años de vigencia este Tratado de Libre Comercio, conocido en México como Telecán y en Estados Unidos y Canadá por sus siglas en inglés, NAFTA. Esta semana vamos a dedicar los 5 días a analizar esta relación entre Estados Unidos y Canadá y México desde diferentes perspectivas. El tema es de una gran trascendencia para nuestro país, su desarrollo en lo social y el crecimiento económico, por lo que merece ser tratado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ópticas, dirían los cursis. Vamos a empezar con el objetivo de los tratados de libre comercio. ¿Para qué sirven los tratados? Mucha gente piensa, equivocadamente desde mi punto de vista, que un tratado de libre comercio tiene por objeto privilegiar o proteger a ciertos sectores y actividades económicas. Nada más alejado de la verdad. Un tratado de libre comercio, en un principio y al final, tiene como centro de beneficiario al consumidor. Un tratado de libre comercio es claro, seguramente usted lo sabe, que cuando se negocia se aprueban lo que se llama ciertas salvaguardas, porque por las asimetrías que hay entre los países que firman el tratado, no podrían o no lo harían en condiciones de cierta igualdad algunas actividades o sectores frente a las mismas actividades o sectores de los otros países firmantes o del otro país firmante. De ahí que se aprueben salvaguardas por 5 años, 10 años, 15 años o una reducción paulatina de aranceles. Si en un determinado momento se fija de entrada un arancel del 20% y se acuerda una reducción anual del 2%, entonces prácticamente al final del año 10 el arancel de ese particular producto o de esa actividad sería 0. Y así hay muchas modalidades. Pero repito, al final de cuentas, el objetivo central es el consumidor. ¿En qué sentido es, pues, el beneficiario de un tratado de libre comercio el consumidor? Veamos primero lo que sucede en una economía cerrada con el consumidor. El consumidor de una economía como la que teníamos en México, o el modelo de economía cerrada que teníamos durante varios decenios y que debimos eliminar o echar al basurero de la historia en 1987, cuando hace crisis ese modelo, en aquel entonces usted no podía importar lo que quisiere importar, y la economía mexicana no podía ofertar productos que demandaran los consumidores. La decisión de qué se vendía en nuestro país en lo que se refiere a productos fabricados en el exterior y no en México, lo decidía un burócrata sabio en alguna dependencia oficial o un comité integrado por burócratas sabios que ellos, en su sapiencia, en su profundo conocimiento de lo que usted pensaba, ellos decidían, no, las videocaseteras es algo peligroso para los mexicanos, no se pueden importar videocaseteras. Bueno, ¿qué hacía el consumidor? Tenía como fuente inagotable de ese instrumento del demonio, Tepito, y cuando se levanta la restricción a importar videocaseteras, ya había en el país alrededor de 3-4 millones que habían entrado ilegalmente. El contrabando
producto de la decisión de la burocracia de no permitir la importación, incluso pagando un X arancel. Lo único que generó fue una grandísima corrupción en el área de aduanas del gobierno mexicano y en los puertos fronterizos o en los aeropuertos o en las aduanas marítimas, donde los famosos celadores, como se decía antes, hacían su agosto los 12 meses del año. Era clásico, hay una anécdota de una persona, se lo achacan a alguien oriundo de Tamaulipas, o podría ser de cualquier estado, donde cuando el Partido Revolucionario Institucional en aquel entonces destapaba a sus candidatos, no porque estuvieran estreñidos, sino simplemente le quitaban la capucha, entonces esta persona le comenta a un contertulio: ya la hice, dice, esa persona que va a ser presidente de la República, porque antes nuestra democracia era expedita. En el momento en que el PRI designaba a su candidato, automáticamente se estaba decidiendo quién sería el próximo presidente. Voy a ir a verlo, dice, para que me ayude. Ah, ¿en serio? Sí. Total que se viene a México y efectivamente era muy amigo, lo entrevista y regresa a su lugar de origen. Pero llega todo triste y le dice: señor, ¿qué pasó? Le dice: ¿qué no te recibió? ¿No que era muy tu amigo? No, hombre, dice: sí, me recibió, dice. Pero hubo una confusión de su parte. ¿Qué pasó? Es que yo le pedí que me hiciera celador y él entendió senador, y voy a ser senador de la República por el estado de Tamaulipas, dice. A ese grado eran los niveles de corrupción en aduanas en aquellos años del dorado autoritarismo. Muchos jóvenes hoy, incluso aquellos que sean menores de 30, 35 años, quizá un poquito más, no tienen la menor idea de lo que significaba ir al extranjero y regresar con alguna mercancía que aquí no se vendía, o que si se vendía en México era de muy mala calidad y de muy alto precio, o de un estilo, como diría alguna dama elegante, pasado de moda. Todo eso hace agua. Y en 1987 debimos abrir, y 6 años después, 7 años, el 1 de enero del 94, entra en vigor este tratado. El consumidor, en el momento en que se abre la economía y luego posteriormente que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene acceso a una amplísima gama de productos. Le voy a nombrar algunos, a ver si usted los recuerda. Antes de que estuviera abierta la economía en 1987, ¿recuerda usted cómo eran los refrigeradores en México? ¿Recuerda usted las marcas que había? 2 o 3 marcas. ¿Recuerda usted cómo eran aquellos televisores horribles de perilla, de marcas, no voy a decir alguna de ellas, cómo eran las licuadoras o los aparatos de sonido? Ni siquiera había, tenían que meterse de contrabando, aquellos Sony grandes y sus bocinas. Ese era el México de la economía cerrada. Tenía usted que consumir lo que en México se fabricaba. Por eso se decía que nuestro modelo de economía cerrada era de sustitución de importaciones. Es decir, una cuestión que era importada, usted presentaba un proyecto ante la Secretaría, creo que de Industria y Comercio, le autorizaban a usted y automáticamente se cerraba la frontera para ese producto. Solamente los que eran allegados a los políticos, los que podían pagar las mordidas respectivas, podían importar prácticamente de manera libre ciertos productos o muchos productos del exterior. Eran conocidos, particularmente en varias ciudades del país, personas que se dedicaban a eso, específicamente a satisfacer las necesidades de algunos consumidores en materias, en productos como este. Refrigeradores que hacían hielitos, al menos así se decía en Sonora, de los primeros dúplex, y que tenían una maquinita para elaborar ahí cubitos de hielo y salía el agua fría. O la televisión que quisiere, o incluso bebidas alcohólicas en diciembre, en los regalos de las empresas. En el norte del país era común que usted acudiera a la casa de fulano, donde estaba ahí listas las cajas de whisky, de coñac, de champaña, etcétera.
Cuando se abre pues la economía y posteriormente cuando se firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el consumidor empieza a salir de esa cueva donde lo tenía la burocracia. Empieza a hacer oír su voz. ¿Por qué a hacer oír su voz? Porque empezó a decidir qué comprar y por qué comprarlo. En primer lugar, porque le gustaba ese producto. En algunas ocasiones, no pocas, decía yo prefiero este producto nomás para darle en la torre a esta marca que me vendió durante años un producto malo, caro, feo, etc. En ese momento el consumidor empieza a ser tomado en cuenta. Y a medida que se va profundizando la apertura y el Tratado de Libre Comercio empieza a rendir sus frutos, en cuanto a protección y apapacho del consumidor se refiere, en esa misma medida muchas cosas empiezan a cambiar en México. ¿Cómo se manifiestan esas cosas? Algunas empresas empiezan a perder la preferencia obligada, porque no podía uno escoger entre una cosa y otra, del consumidor. ¿Qué le quedó a ese empresario que tenía maquinaria vieja, técnicas productivas anticuadas, diseños atrasados, productos de mala calidad? Cambiar, importar tecnología nueva, de punta, y producir lo que el consumidor quería comprar, o simplemente cerrar su fábrica y salir del mercado. Otros vieron la oportunidad en la distribución y dijeron, cierro mi fábrica, no puedo competir produciendo, pero sí conozco el mercado y puedo distribuir. Pero al final de cuentas, empieza el consumidor a hacerse oír. Empieza él a decidir en el mejor de sus intereses. Y poco a poco, a medida que la apertura se profundiza y se extiende en nuestra economía, y el Tratado de Libre Comercio empieza, como dije, a rendir sus frutos, en esa misma medida empezó a reducirse la corrupción en aduanas. ¿Por qué? Porque entonces ya podía usted importar libremente o pagando un arancel que estaba precisamente definido en la ley. En última instancia, pues, cuando a usted le hablen o le critiquen algún tratado de libre comercio, específicamente el que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y lo critiquen, usted dígales que están equivocados, porque el beneficiario que está en el centro de un tratado de libre comercio es usted, el consumidor, que ahora sí se hace escuchar. ¿Cómo? Muy sencillo, determinando qué producto quiere, era que aquellos feos, malos y caros de hace 30, 40 años han tenido que salir del mercado. Mañana vamos a seguir con esto del Tratado de Libre Comercio, ya más específicamente con Estados Unidos y Canadá, pero desde el punto de vista del volumen de los intercambios comerciales. ¿Cuánto intercambiábamos con Estados Unidos y Canadá antes de 1994? ¿Y cuánto intercambiamos hoy, para que vea usted el salto que ha dado nuestra relación comercial con ambos países? Producto en mucho de las facilidades que ha propiciado el Tratado de Libre Comercio. Aquí lo espero mañana, pues vamos a seguir toda la semana con este tema. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.